Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica al mencionar en redes sociales supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y directivos de la multinacional Thomas Gregg & Sons. Aquí los detalles. Este es el trino del presidente Gustavo Petro que ha desatado la polémica, pues en medio de sus críticas a los detractores del nuevo modelo de pasaportes y los señalamientos al Procurador General de la Nación Gregorio El Hach por este mismo tema, el mandatario habló de informes hechos desde inteligencia con conversaciones entre los hermanos Bautista, dueños de Thomas Gregg & Sons y Abelardo de la Espriella, en las cuales, según Petro, se acordó la devolución del contrato de pasaportes a Thomas & Gregg a cambio, dijo textualmente, de ciertos algoritmos que le aseguran la presidencia a de la Espriella. Esto haciendo referencia al rol que tiene la multinacional en el proceso logístico de las elecciones del 2026 a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026. Como una persecución desde la Casa de Nariño ha calificado el candidato Abelardo de la Espriella el pronunciamiento del jefe de Estado. También dijo que denunciará ante instancias nacionales e internacionales estas presuntas interceptaciones. Las interceptaciones ilegales, la campaña difamatoria utilizando pseudoperiodistas prepagos y bodegas de sicarios digitales, los montajes judiciales en estos 8 meses de campaña y la propaganda negra permanente contra mí en medios de comunicación públicos y privados no son otra cosa que señales de pánico, de terror. Saben que voy a derrotar a Cepeda. Voy a denunciar tu persecución ante organismos internacionales, ante el gobierno americano y la Unión Europea. Y aquí en Colombia también lo voy a hacer. No te equivoques, Petro. La campaña de Abelardo ya solicitó a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar penalmente esta presunta persecución. También al presidente y al Departamento Nacional de Inteligencia, señalando que el candidato ni siquiera conoce a los hermanos Bautista. Actores políticos como la también candidata presidencial Paloma Valencia han expresado su preocupación por este tema. La senadora cataloga este episodio como un precedente profundamente peligroso. Hasta el momento, el jefe de Estado no se ha pronunciado sobre esta polémica desatada. Pero precisamente, ¿qué significa que se hable de interceptaciones en medio de la contienda electoral y qué efectos podría tener sobre la carrera por la presidencia? En el siguiente informe les contamos. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro han generado un revuelo político. Para los analistas, las afirmaciones del mandatario a través de su cuenta de X de supuestos informes de inteligencia contra los hermanos Bautista de la firma Thomas Gregg & Sons y el candidato Abelardo de la Espriella pone en tela de juicio las garantías de los candidatos presidenciales. Esto es muy delicado por 2 razones fundamentales. La primera razón es por la posible existencia de una investigación o de un seguimiento por parte de agencias de inteligencia a un candidato presidencial. Y lo segundo es porque el presidente está develando esta información, haciéndola pública en un acto que claramente raya con la indebida participación en política. Lo que el propio presidente ha reconocido en su cuenta de X es de la mayor gravedad, especialmente en un contexto donde se sabe que alias Calarcán tiene infiltrada la DNI, además de militares que hacen parte hoy de las fuerzas en funciones, y por el otro lado que el año pasado asesinaron a un candidato presidencial de oposición. Al señor presidente solamente lo investiga, acuérdese, la Comisión de Acusaciones, no lo investiga ningún otro órgano. Pero me parece que esa autoincriminación, donde el señor presidente dice abiertamente en un trino que por interceptaciones encontraron este tipo de información, tiene que ser valorada de manera urgente, pronta. Además, aseguran que el presidente Gustavo Petro estaría teniendo una participación indebida en política en medio de la contienda electoral. Gustavo Petro ha roto todo tipo de protocolo y de límite ético y legal en cuanto a no participar en las campañas. Lo está haciendo, lo hizo en la consulta, en las elecciones al Congreso y ahora lo está haciendo en la primera vuelta presidencial. Es inaceptable y lo que es cierto es que carecemos de mecanismos que lo puedan limitar. No le importa, él no tiene ninguna restricción, lo está haciendo porque sabe que al final del día no hay ninguna consecuencia inmediata. Y esto claramente no solo vulnera los principios contenidos en la ley 996, sino también
en el artículo 127 de la Constitución, que establece claros límites para que quien ejerce una función pública, y más tratándose de un presidente o de ministros, intervengan activamente en política refiriéndose no a temas políticos en general, no a temas de la gestión del gobierno, sino directamente frente a candidatos o al proceso electoral. En ese contexto, los analistas cuestionan el papel de los órganos de control. El procurador general no ha hecho nada. Ahí ojalá que el procurador se despierte y tome algunas decisiones, porque eso hoy en Colombia no se puede intervenir en política por parte de funcionarios que trabajan en el Estado colombiano. Valdría la pena que tuviéramos una especie de garantía muy clara para que el señor presidente no esté jugando en dos canchas, la de mandatario y también la de activista político. Y a pesar incluso de que autoridades como la MOE, de organizaciones como la MOE han advertido el riesgo que significa para la contienda democrática esta clase de situaciones, los órganos de control como la Procuraduría no han hecho aún absolutamente nada. Los analistas políticos aseguraron que es necesario investigar este episodio que abrió el presidente Petro y que involucra a un candidato presidencial. Y bien, para analizar este contexto en donde puntualmente tenemos dos elementos, el trino del presidente Gustavo Petro y ahora la denuncia ante la Comisión de Acusaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, nos conectamos a esta hora con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole cómo entender lo que está pasando con esta polémica. Un presidente que señala que tiene información de inteligencia de conversaciones entre dos personas, una de ellas hoy candidato presidencial. Pues son dos hechos muy graves. El uno, pues, lo que informa el presidente de que él tiene conocimiento, de que un candidato está en contactos con un contratista que lleva nada más y nada menos que toda la logística del proceso electoral en Colombia. Eso pues sería un delito. Y lo otro, la forma como el presidente dice que se enteró, porque dice que se enteró por organismos de inteligencia, lo que está señalando que le están haciendo inteligencia a los candidatos, y eso sería también otro delito supremamente grave. Ahora bien, doctor Arrubla, cuando el presidente habla, hace referencia a esos informes de inteligencia, ¿necesariamente se estaría refiriendo a interceptaciones de comunicaciones? Pues tiene que ser, es una de las formas de hacer inteligencia. Hacer inteligencia es averiguar cosas que normalmente no se conocen y se hace a través de informes, de testimonios, pero una que parece ser la que el presidente se refiere es la interceptación de comunicaciones. Y si ello es así, no olvidemos que eso solamente lo pueden ordenar los jueces en el marco de una investigación criminal. Y no pueden las agencias del Estado, de la presidencia, servicios de inteligencia de las fuerzas militares hacer esas labores de inteligencia. El viejo DAS se acabó fue precisamente por hacer inteligencia donde no podía y usurpando la función que tienen los jueces para hacerla. Esto sería también otro hecho muy grave y habría que investigar a esta central de inteligencia a cargo de la Presidencia de la República, a ver si es ella a la cual se está refiriendo el señor presidente. Doctora Arrubla, me llama mucho la atención algo que usted acaba de mencionar, y es que también es grave que un candidato a la presidencia tenga contacto con un contratista de tan alta importancia como lo es Thomas Greg Anson en este momento. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted estos contratistas que le prestan el servicio logístico a todo el sistema electoral tienen que tener confidencialidad y no pueden tener relación con ninguno de los candidatos, ni más faltaba. Obviamente esto es un hecho que lo conocemos por lo que dice el presidente, pero eso está por demostrarse. Ahora hablemos de lo que significa también denuncias como esta que hace el presidente Gustavo Petro, pero además que se hable de interceptaciones en medio de esta contienda electoral. Es muy delicado, porque es que mire usted que el mismo partido de gobierno, el que llevó al presidente Petro a la presidencia,
tiene candidato ahora para esta contienda. El mismo presidente ha dicho que necesita que su partido continúe en el poder para poder concluir con sus programas. El mismo candidato del gobierno ha dicho que él va a continuar con los programas del gobierno. Entonces esto inclinaría la balanza en favor de este candidato y en contra de los demás, rompiendo la imparcialidad política que debe tener el gobernante de turno. Esto sería supremamente grave para la democracia colombiana y para la neutralidad que los gobiernos deben tener en todo proceso electoral. Doctora Rubla, esta afirmación expuesta en este trino del presidente Gustavo Petro, ¿qué implicaciones legales puede tener? Y lo conecto con algo que decían nuestros analistas hace algunos instantes en el informe anterior, y es que el procurador también debería tomar acciones en medio de esta polémica. Los dos hechos que se desprenden de los trinos del presidente son gravísimos. ¿Sabes qué sugiere? Que la hagamos. Tanto el de la posible componenda con uno de los candidatos y quienes manejan la logística electoral, como el hecho de haber obtenido esa información por servicios de inteligencia a todas luces desbordados. Eso implicaría la necesidad de que se abran las respectivas investigaciones, tanto en lo penal como en lo disciplinario, para que los encargados y los responsables, las autoridades competentes, investiguen y nos den a los colombianos un parte de qué es lo que está sucediendo en realidad. Y eso es muy importante, doctora Rubla, pero quizá para finalizar esta conversación quisiera preguntarle también cuál es el alcance de las denuncias que está haciendo el hoy candidato Abelardo de la Espriella. Pues mire, el señor de la Espriella, en lo que hemos escuchado de sus trinos en reacción a lo que el presidente le imputó, pues está en todo su derecho para poner las denuncias si él considera que eso no es así. Es más que en su derecho, en su deber, porque es que hay que denunciar los delitos de los que tengamos conocimiento. Y el señor presidente en su trino también confesó prácticamente que estaban haciendo la inteligencia al señor de la Espriella. Luego es lógico que se acuda ante el juez competente y natural del presidente de la República, que para empezar es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y que puede llegar incluso, si es levantada la dignidad, ante la misma Corte Suprema de Justicia. Y lo que el señor de la Espriella le imputa al presidente, pues también sería un delito, y eso sí le corresponde investigarlo es a la Fiscalía General de la Nación. Sí, señor, que sean las autoridades competentes. Es el doctor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Ha sido un gusto y un placer con todos sus televidentes.